¿Qué tal, chicas y chicos de la sección 9.1? Bueno, pasamos a la última clase asincrónica de este curso lectivo y de este trimestre. Un placer haberlos tenido y compartido con ustedes lo poquito a principios de año, pero el resto aquí que estuvieron ustedes en sintonía y que lo hicieron muy bien, ya una vez lo señalé y quiero volver a reiterar. Vamos con el tema de lo que es la revolución industrial de los siglos XIX y XX, aunque hay que tener en cuenta que esta revolución industrial inicia en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Ahí lo vamos a ver. La revolución industrial va a generar una nueva sociedad, la sociedad industrial, principalmente en Europa. En la primera fase, que es donde inicia la revolución industrial, es en Inglaterra. En Inglaterra, pues, van a trabajar en el desarrollo de la máquina a vapor y van a hacer énfasis, ¿verdad?, en lo que es la creación de fábricas para la producción masiva de, pues, ropa. En este caso, las textileras fueron las primeras fábricas y también van a trabajar en esta época de inventos con el desarrollo y la creación de un medio de transporte mucho más eficaz, mucho más rápido, que es el ferrocarril, pero con la extracción del carbón, pues también van a pasar también a lo que es el desarrollo de otros medios de transporte, como el barco a vapor. El vapor se va a convertir quizás en la fuente de energía de mayor desarrollo durante esta primera fase y va a permitir pues también el surgimiento o crecimiento acelerado de las sociedades hasta 1840 y también el desarrollo de un nuevo sistema de capitalismo económico, ¿verdad?, que nos vamos a referenciar posteriormente. Durante la segunda fase, con la prosperidad de los ingleses y con el desarrollo industrial, se extiende hacia el resto de Europa, pero no toda Europa, sino países como Francia, Alemania, entonces conocida como Prusia, Rusia. La Rusia zarista se debate entre pasar del sistema agrícola al sistema industrial. Y Estados Unidos sí, en los estados del este, principalmente el noreste de Estados Unidos, acoge lo que es la revolución industrial y se apropia de ella con muy buen éxito, similar al de los ingleses. Esta segunda fase pues cambia, ya no es tanto la extracción del carbón, sino se dedican a la extracción del petróleo y con el aporte de Nikola Tesla y Thomas Alva Edison pasa a ser la electricidad otra nueva fuente de energía. Durante esta época, la segunda fase, quizás es donde haya más innovación tecnológica con la creación de un nuevo medio de transporte, esta vez más personalizado que el ferrocarril, como lo que es el automóvil por parte de Benz, y por eso sale su automóvil, el Mercedes-Benz, con el nombre de su hija. Y también otro invento que pues se va a desarrollar más que nada posterior a la Primera Guerra Mundial, lo que es el avión, y que se va a convertir por excelencia en el medio de transporte de mayor necesidad y recurrencia en el siglo XX y todavía en el siglo XXI. Aparte de eso, se van a agregar lo que son las telecomunicaciones. Si bien es cierto, ya estaba el telégrafo, el teléfono de Graham Bell, pues se va a desarrollar con mucho mayor éxito y algo que vino a alumbrar a la humanidad, en este caso alumbrar en el campo tecnológico, como es la bombilla de Edison. Y finalmente hay que ver que este desarrollo industrial va a crear una sociedad muy codependiente de los sistemas financieros. En ese entonces serían lo que son los bancos y las bolsas de valores. Eso es para las inversiones, que ya nos vamos a referir de ellas en las siguientes diapositivas. La revolución industrial, tanto en la primera, pero más allá en la segunda, tiene sus características. El ser humano se aceleró, el tiempo fue esencial, ahí es donde prácticamente surge esa frase, el tiempo es oro, y por lo tanto el tiempo hay que administrarlo, el tiempo se debe hacer efectivo, el tiempo le llega a uno para producir, para eso está el tiempo,
y por lo tanto es necesario que las telecomunicaciones sean más ágiles, más efectivas, telégrafo, nos lo habíamos dicho, teléfono también, nos referimos a ello, y también los medios de transporte, no solamente con mayor capacidad, sino también con más velocidad. Las inversiones pasaron a ser orden del día en la clase burguesa, estar pendientes de el crecimiento de las exportaciones, del crecimiento económico a través de las bolsas de valores. Eso hizo que la clase burguesa se fuera posicionando en el día a día y en el orden político. También la fábrica para la clase media y la clase baja pues se convirtió en el nuevo ambiente de trabajo. Esto quiere decir que la gente migró del campo hacia las ciudades y convirtieron a la fábrica más que nada en un hogar, porque la fábrica pasó a tener inclusive jornadas de 16, 18 horas exhaustivas. La sociedad se volvió consumista desde esa época, en el siglo XIX hasta la fecha. El consumismo priva en la ideología de las sociedades, lamentablemente. Y también tenemos que hay un gran desarrollo tecnológico, ¿no? Que es muy significativo porque ese desarrollo tecnológico es que a la postre la raíz de el nuevo desarrollo tecnológico de esta era, ¿verdad? Si podemos decir era de las tecnologías. Y pues tenemos que algo importante que señalar, que la revolución industrial no solamente tiene que ver con la industria y el campo económico, sino también en el campo social con la división del trabajo. ¿Por qué? Porque ahí se van a crear dos sociedades, una sociedad de ricos, una sociedad de pobres. Una sociedad de pobres que va a luchar por mejorar las condiciones sociales en las que se desenvolvían y con ello va a crear las diferentes organizaciones obreras como el ludismo y el cartismo y posteriormente los sindicatos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque a partir de acá el mundo va a sufrir una polarización entre los que tienen y los que no tienen que perdura hasta hoy en día y que esa polarización más adelante la vamos a ver en una división de mundos entre los que creen en una ideología social de progreso y otros que creen en una ideología liberal de progreso. Entonces, a partir de ahí, la humanidad se va a dividir en una dualidad. Por eso es tan importante las luchas que se hicieron en ese momento con la revolución industrial y también que van a dar paso al desarrollo de los derechos sociales. Las innovaciones tecnológicas, bueno, reiteramos, el telégrafo, esas son a mi criterio, cada quien tendrá su criterio. Podría usted señalar otras, yo tengo el telégrafo, el automóvil, la máquina hiladora y la locomotora a vapor, quizás entre las más importantes. Luego, después tenemos el impacto de la revolución industrial ya resumido en el campo económico, social y ambiental. El libro se refiere a esto con mayor detalle, pero ese impacto económico no se puede dejar desapercibido porque en la parte económica el capitalismo que hasta hoy en día pues rige las economías mundiales y el liberalismo que es un choque que hay todavía entre las sociedades precisamente entre las sociedades que abogan por esto, ¿verdad? De que el individuo pues desarrolle sin la intervención del Estado y que a través de que el individuo se desarrolle y crezca, le va a brindar más oportunidades a otros. Esto va a diferir del socialismo en el cual dice que el Estado tiene que velar por la sociedad y el crecimiento económico. Luego en la sociedad, pues de ahí sí, hubo un crecimiento acelerado de la población, también hubieron innovaciones en ese campo tecnológico en la salud, lo que hizo que la población viviera más tiempo y también algunos con mayores comodidades, pues hizo que hubiera una explosión demográfica sin controles, ¿verdad? A raíz de eso, pues también vino una lucha de clases en las fábricas, como les expliqué anteriormente, en la clase trabajadora, surge lo que es el socialcomunismo también, y eso va a polarizar la sociedad. Y finalmente, algo que todavía arrastramos hasta la fecha es el impacto ambiental con la emisión, ahí empezó la emisión a escala de gases de efecto invernadero que repercute hasta nuestros días y todo ese proceso que ha venido disminuyendo, pues el paisaje geográfico tal como estuvo hasta el siglo XIX con la deforestación, la creciente urbanización y luego de ahí pues el deterioro de los demás recursos suelos, mares, ríos, ¿verdad? Esto es parte de las repercusiones de ese impacto ambiental.
Como consecuencias significativas de la revolución industrial tenemos pues el crecimiento de la burguesía, es decir, la burguesía que tenía el control de las industrias logró obtener un poder político, mayor poder adquisitivo, usted tenía mayor poder sobre el gobierno y eso les daba ventaja para ejercer control sobre la población. Hay una división internacional de trabajo, esto es a lo que me refería, la polarización. Esta polarización se va a mantener hasta 1950, cuando ustedes el otro año vean la Guerra Fría, pero vean que es un arrastre de la revolución industrial, donde va a haber una lucha entre pobres y países ricos. Esa lucha entre pobres y países ricos también tiene que ver mucho con algo, una palabra muy significativa de ese tiempo, en la parte industrial, el imperialismo. Ese imperialismo de Inglaterra, Estados Unidos, Prusia y Rusia va a desencadenar una gran guerra, la Primera Guerra Mundial, y ¿por qué no? Podría decirse que viene la Segunda Guerra Mundial a raíz de esta faceta imperialista donde estos países ricos no se sacian y quieren imponer su voluntad sobre otros países pobres. Finalmente, para terminar, yo quiero agradecerles, sección 9.1, por todo su comportamiento y su desarrollo durante este curso lectivo y que tengan unas felices vacaciones. Me estaré comunicando con ustedes esta semana a través de una clase sincrónica para evacuar dudas. Que la pasen muy bien, fue un placer.